Vamos a iniciar nuestro conversatorio Nuevos retos para la educación técnica. En ese sentido, vamos a invitar en primer lugar a dar la bienvenida en nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es quien nos acoge, a su rector Juan Carlos Morán. Pedimos por favor que pase adelante. Buenas noches, estimada Gloria Acosta, profesora de Educación Técnica de Alegría. Gracias. Ingeniero Narciso Armestar, director académico de TECSUP. Ingeniero Fernando Villarán, decano de nuestra Facultad de Ingeniería y Gestión. Amigas y amigos presentes esta noche, me complace mucho expresarles mi cordial bienvenida a este nuevo conversatorio, Consigna. Esta vez para abordar el tema de los nuevos retos para la educación técnica. No cabe duda que la educación técnica en el Perú no solo enfrenta retos importantes relativos a la calidad, a la cobertura, sino también incluso creo que enfrenta una suerte de segregación cultural, podría decir, que hace que muy pocos jóvenes decidan seguir estudios superiores técnicos. Resulta incluso hasta paradójico, por decirlo menos, escuchar a empresarios y políticos manifestando que existe una gran necesidad de técnicos competentes en el país, para las empresas, para el desarrollo económico del país, pero al mismo tiempo hacen muy poco para mejorar su nivel remunerativo, laboral, social en las empresas y en las instituciones. De otro lado, en nuestro país existe todavía una brecha muy grande entre lo que es la educación técnica superior y la educación universitaria, que obliga a los egresados de los institutos tecnológicos que quieren obtener un título universitario a hacer enormes esfuerzos económicos, de tiempo, para poder lograr ese objetivo. Parecería que aquel que decidió seguir una carrera técnica tendría que ejercer ese oficio durante toda su vida, porque en la práctica le va a ser muy difícil comenzar y concluir una nueva carrera universitaria, y de esa manera se cierran legítimas aspiraciones y posibilidades de mejora profesional y económica que desalienta a muchos jóvenes a emprender estos caminos profesionales. Bueno, como decía al inicio, pues son muchos los desafíos que enfrenta la educación técnica en el Perú, y por eso hemos considerado muy oportuno proponer este tema para nuestro conversatorio el día de hoy. Agradecemos a nuestros panelistas que han aceptado tan gentilmente la invitación para reflexionar y compartir con nosotros su punto de vista sobre este urgente campo educativo. Agradecemos también a Laila Romero, a Guillermo Carlos Rodríguez, se llama miembro del Consejo Directivo de Consigna, por la organización de este conversatorio. Y agradecemos a todas y todos ustedes por acompañarnos esta noche, y sobre todo a aquellos que nos vienen acompañando desde los inicios de estos conversatorios. Su presencia e interés en conversar sobre estos temas que nos apasionan es para nosotros un valioso estímulo y al mismo tiempo una grata satisfacción que nos anima a seguir trabajando por una mejor educación en nuestro país. Solo me queda desearles que esta tarde sea igualmente estimulante y enriquecedora para su labor educativa. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Carlos Durante por sus palabras de bienvenida. Vamos ahora a continuar con Rafael Egusquiza, vicepresidente de Consigna, quien va a presentar el conversatorio y lo que es Consigna igualmente. Buenas noches a todas, a todos. Además de que el padre Juan Carlos les ha dado ya la bienvenida, yo en nombre de Consigna, el Consorcio Ignaciano de Educación, que agrupa, como buena parte de ustedes saben, a Fe y Alegría, a los colegios de la Compañía de Jesús, también las obras sociales SEXY, la Universidad del Pacífico y los Terciarios de Montoya. Quería
solamente comentar que el tema que nos convoca hoy día cae en un momento, en una coyuntura en que se debaten otros temas que vamos escuchando en la escena nacional, ¿no? El ministro de Educación hace poco ha presentado ante el Acuerdo Nacional y en otros espacios algunos temas, digamos, que intentan plantear cuestiones que probablemente en la agenda de los siguientes meses trataremos a través de estos conversatorios o a través de otros medios. La importancia de educación técnica para las obras de consigna se remonta ya a larga data, ¿no? Desde las iniciativas de Fe y Alegría, en los talleres, en los colegios, en inspiración de educación para el trabajo, hoy el lanzamiento de los institutos tecnológicos ya desde hace varios años, las obras sociales muy vinculadas a las iniciativas en torno a los centros ocupacionales, luego CEPROS, iniciativas de emprendimiento, de formación para el trabajo en todas las proyecciones sociales que han tenido, nos muestran que la preocupación de la educación técnica, el problema de la ocupación, la producción han tenido que ver con muchas de las relaciones que ha establecido estas obras en torno a la educación. Probablemente en otros años este eje ha sido mucho más levantado, más discutido, y ahora, digamos, estamos en un momento en que se discuten en varios espacios y probablemente en el espacio educativo con menor énfasis. Por eso es que quisimos lanzar este conversatorio en esa temática. En la Universidad del Pacífico también hemos encontrado varias investigaciones en torno a la educación técnica, al acceso, cuánto reporta la formación superior, cuánto reporta la formación técnica a la persona que la realiza. Y en la Universidad Luis de Montoya nos hemos planteado desde hace unos años justamente cómo abordar la entrada al mundo de la tecnología, la técnica, y por eso también el esfuerzo por tener una facultad de ingeniería. Entonces, en general hemos tenido un conjunto de preocupaciones en torno a la temática y desde esa perspectiva es que nos motiva a poder presentarles hoy día este conversatorio. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar propiamente al conversatorio que nos convoca. Todos hemos recibido en nuestra carpeta el programa del mismo y vamos a seguir la secuencia que está sugerida ahí. En primer lugar, expondrá Fernando Villarán, que es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el tema Educación Técnica en el Perú. En primer lugar, entonces, será Fernando Villarán de la Puente, que, como decíamos, es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI, y magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido además ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, presidente de la Comisión Organizadora del CEPLAN, miembro del Consejo Nacional de Educación, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y director de COFIDE. Además tiene algunos libros que ha publicado recientemente, lo que se refieren a La picadura y el escorpión, sobre la crisis financiera mundial, editado por Planeta, y La educación emprendedora en la educación básica regular, publicado por IPEBA el año pasado. Bueno, sin más preámbulo, le dejo la palabra a Fernando Villarán para que presente sobre educación técnica en el Perú. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar acá en este conversatorio. Es la primera vez que vengo a un evento de consigna, lo cual me da esa gran satisfacción de poder estar en el seno de esta institución tan importante. Yo soy relativamente nuevo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también nuevo en consigna, pero sí me gusta mucho, digamos, esta organización, la red y todos los que la integran, ¿no? Es un diálogo muy importante y para nuestra universidad, como ha dicho nuestro rector, es un espacio muy importante de reflexión y de acción. Así que estoy muy contento de estar acá esta noche. Modestamente
vamos a presentar algunas ideas, ¿no?, en relación a este tema. A ver, una primera así mirada a la experiencia internacional. En 20 minutos no se puede decir tanto, pero muy rápidamente lo pasaremos. Un poco también en qué contexto se está dando la educación técnica en el Perú, y tratar desde ahí, digamos, ver cuáles son las pistas, ¿no?, de los mensajes económicos, tanto de la economía como del mercado de trabajo, ¿no? Luego la educación superior, todo este tema de la relación con las universidades, las dificultades de la educación técnica y algunas reflexiones finales. Así que vamos pasando rápido. Algunos fundamentos teóricos, voy a estar ahí mirando para atrás porque no lo tengo en la memoria, por supuesto, pero en fin, algunos temas que están marcando, digamos, la educación técnica. Son estos elementos que aparecen desde el fin del siglo XVIII, ¿no? La división social del trabajo, la especialización y la diversificación. Marcan, digamos, un poco la estructura productiva y también la estructura del conocimiento y la estructura de la educación. O sea, quizás, digamos, uno de los hechos más importantes es esta producción en masa, digamos, que se dio a principios ya del siglo XX en Estados Unidos, el modelo fordista, taylorista, la pirámide, digamos, ¿no es cierto?, de las empresas, donde están los ejecutivos, los profesionales, los técnicos, los obreros calificados, administrativos, obreros no calificados. Eso de alguna manera nos sigue marcando ahora, aunque se ha, digamos, abierto y flexibilizado con nuevas propuestas, ¿no?, como la producción flexible, ¿no?, o lean production en inglés, y la irrupción, digamos, de todo este tema de la innovación y del emprendedorismo, que no solamente afectan, digamos, a la producción, afectan a la educación también. Esto es solamente así una miradita. Yo siempre les tengo cierta admiración a los alemanes, ¿no? Ellos fueron los que inventaron esta educación dual y son, pues, grandes partidarios de la educación técnica, y ellos tienen esta proporción, digamos, como que de 1 a 3, ¿no?, profesionales con respecto a los técnicos. Y, digamos, hay una predisposición de los jóvenes en Alemania efectivamente a tener esta formación técnica, porque tienen las puertas abiertas, como ustedes pueden ver. No me interesan mucho los nombres que no se ven, pero sí que hay canales que todos los jóvenes pueden ir ascendiendo en, digamos, la estructura educativa hasta llegar al nivel que ellos quieran, digamos, ¿no es cierto? Muchos no llegan al doctorado, se quedan a medio camino, están contentos, pero tienen la puerta abierta. Esto no está sucediendo, digamos, en nuestro país. En América Latina, muchos países, ¿no?, como Chile o Brasil, siguen un poco el modelo alemán y tienen, digamos, por lo menos la aspiración de acercarse y parecerse a este modelo, y tienen estas puertas abiertas, digamos, y más bien vínculos entre la educación universitaria y tecnológica, cosa que desgraciadamente en nuestro país no tenemos. Un poco el contexto económico, digamos, estos son cuadros que he sacado de una publicación muy reciente de Juan Chacaltana, seguramente algunos conocen, es un experto de empleo, ¿no?, que ha hecho un trabajo que además está disponible en la CEPAL. Y bueno, un poco para decir cómo el Perú en los últimos años efectivamente viene creando un escenario de crecimiento importante, que no ha tenido, digamos, sino muy atrás en la historia, digamos, ¿no? Entonces, esto presenta, digamos, un conjunto de oportunidades para la economía y sobre todo para la creación de puestos de trabajo y la necesidad del aparato productivo. Es decir, generalmente hemos estado nosotros en escenarios de bajo crecimiento, ¿no?, en donde era difícil conseguir chamba, ¿no?, y donde había poca demanda de las empresas. Un escenario de alto crecimiento, que es el que tenemos acá y que se plantea incluso que va a continuar en el 2015, a pesar de la situación internacional, plantea, digamos, condiciones bastante diferentes. Al mismo tiempo que hay este escenario positivo de crecimiento, también
se recuerda y nos recuerda Chacaltana la heterogeneidad estructural del Perú, que también hay que tener en cuenta. Hay, digamos, altas productividades, ¿no?, como en el caso de la minería o electricidad o finanzas, pero también productividades muy bajas, ¿no?, en la agricultura, la pequeña producción urbana, la industria, digamos, pequeña industria. Y entonces también estos son, digamos, condiciones y retos que tiene que afrontar la educación. Estas diferentes productividades se pueden agrupar en tres grandes bloques, ¿no? El sector moderno de la economía, intermedio y tradicional. Y, digamos, la idea es elevar la productividad del sector más tradicional, y uno de los insumos o formas de hacerlo es a través de la educación, ciertamente. En este esquema, Chacaltana presenta que en realidad en los últimos años, sobre todo los últimos 10, 11 años, se ha estado moviendo más el sector moderno, ¿no? O sea, como que la economía peruana se ha ido modernizando tanto en la generación de empleo, en producto, ¿no?, y la productividad. Y esto, digamos, nuevamente refuerza este escenario más o menos positivo. Estos los proyectos, digamos, a futuro para los próximos años, los anuncios que hay de inversiones, y vemos que todavía el sector minero, ¿no?, minería e hidrocarburos, ocupa un lugar muy importante. No solamente es cosa del pasado, sino que va a seguir siendo un tiempo también hacia el futuro, digamos, ¿no? Y esto es otro de los elementos que hay que tener en cuenta. Esto es un ejercicio interesante, como el Perú, que es este cuadrito de la izquierda arriba, puede ir aproximándose a un país desarrollado, ¿no? Pasar un poco de la situación de Perú a Portugal, de Portugal a la situación de Corea, y luego un poco terminar en una situación más homogénea tecnológicamente, con un sector tradicional con mayor productividad y ensanchando el sector moderno e intermedio. Esto es también la evolución del empleo en los últimos años, desde el año 96, y vemos que el sector moderno ha tenido una mayor participación, incluso las empresas de mayor dimensión. Por supuesto, las pequeñas, medianas empresas, ¿no?, todavía siguen teniendo una importancia crucial, digamos, en el Perú, pero hay un desarrollo del sector más moderno. Acá hay cifras de la informalidad, que es digamos, esta columna en azul, que ha ido bajando a lo largo del tiempo, y la ocupación, digamos, de empleos adecuados ha ido subiendo, y la tasa de desempleo ha ido bajando. Todo esto un poco para pintar el mercado laboral. A pesar de estas ideas, de estas realidades, de todas maneras siempre hay una inadecuación entre la demanda y la oferta, digamos, ¿no? Y no solamente en el Perú hay problemas para ubicar a trabajadores en varios niveles, sino también, como vemos, en otros países, ¿no? Incluso en Japón o Brasil, los empresarios se quejan que no hay la oferta de trabajadores que ellos requieren. Este es un esquema que lo he sacado también de ese libro, que, digamos, vincula el tránsito por el sector de educación y el vínculo con el mercado laboral. Pero acá este quizás es mucho más relevante, en donde, a pesar de todas las señales, desgraciadamente el vínculo entre educación y mercado laboral es todavía muy frágil y muy inestable. Como ustedes pueden ver ahí, un 42% sencillamente se ve excluido del mercado laboral, no consigue, digamos, trabajo, y está, digamos, en diversas escalas del subempleo, desempleo, en fin, sin poder integrarse. Pero un 35% que se integra al mercado laboral no lo hace en las actividades que ha aprendido o le han enseñado, sino que está en una situación un poco inadecuada. Hay un 11% que no tiene la calidad suficiente, y solamente un 12% se integra adecuadamente. Entonces es una realidad
un poco complicada, es verdad, a pesar de todas las figuras positivas e indicadores positivos que hemos visto hasta este momento. La educación superior, bueno, esto es básicamente la educación universitaria en realidad, porque la fuente es la ANR, y también vemos ahí cómo ha ido creciendo postulantes, ingresantes y matriculados, más o menos 900.000, digamos, al año 2012, que creo que no ha variado mucho hasta ahora. Acá hay algunas cifras, digamos, del empleo y el empleo por niveles educativos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que si bien la población universitaria empleada es 2.300.000, la población no universitaria está más o menos por lo mismo, ya han evolucionado más o menos igual. O sea que en realidad hay una evolución paralela, digamos, a pesar de todas las dificultades que tiene este sector no universitario. Algunos datos también sobre la educación, digamos, a nivel de universidades, institutos tecnológicos y centros e institutos técnico-productivos, donde vemos que más o menos hay 558 millones o 580.000 estudiantes contra 850 y tantos mil estudiantes en el sector universitario. Todavía el número a nivel estudiantil es menor, ¿no es cierto? Pero no hay una distancia tan grande, digamos, ¿no? O sea, estamos sumando 230 más 350, que es lo que hay a nivel tecnológico contra 859.000 estudiantes. Bueno, pero si proyectamos o vemos, digamos, la evolución de la matrícula en los países desarrollados, vemos, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, cómo a partir del 70 se ha disparado la educación superior, y en Colombia y Perú todavía andamos a un, digamos, nivel bastante bajo. Es decir, hay un techo muy alto para el cual crecer, y eso es un poco lo que quería mostrar en este cuadro. Ya entrando a la educación técnica, ya seguramente ustedes han visto este trabajo de llamada N veces, ¿no es cierto? Pero aquí lo que muestra es de que en la investigación que hizo en este año, el 2007, que, digamos, los profesionales, sobre todo ingenieros, economistas, administradores, son los que tienen el mayor ingreso, digamos, ¿no? Un ingreso promedio de 4.000 soles y una mediana de 3.000, y al final están, bueno, profesores y técnicos. O sea, en realidad el mercado laboral le da una diferencia de ingresos muy importante a los profesionales que a los egresados de la educación técnica. Y muestra también otro, donde ahí hay puramente egresados de las carreras no universitarias, donde están técnicos en administración, cajeros, técnicos de ventas, inspectores, secretarias, auxiliares, donde efectivamente los promedios de ingresos son bastante menores a los de los profesionales. O sea, esto es una realidad que no ha cambiado, digamos, y es la que tenemos que enfrentar. Bueno, este es el tema que yo traté en mi último libro, que aparece ahí en el currículum chiquito, ¿no? Que es por una educación emprendedora. Y yo creo que esto es parte de las conclusiones que sacamos de la realidad económica que tiene el Perú, esta heterogeneidad y esta dificultad para poder incorporar a todos los egresados de educación universitaria, técnica e incluso secundaria al mercado laboral. Entonces muchos se van a quedar afuera, y si no tienen una buena educación para poder emprender sus propios negocios, se van a quedar sin, digamos, el apoyo necesario, perdidos, ¿no?, en el espacio, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es importante este componente incluirlo en todos los niveles educativos, ¿no? El libro, que fue un pedido de IPEVA, fue para educación básica regular, pero se aplica para todos los niveles educativos, y por eso es que también en unos pocos minutos quería compartir con ustedes algunas ideas.
Se dice que el Perú, digamos, es un país emprendedor, eso es verdad, pero la mayoría de empresas que se crean todos los años son microempresas de subsistencia. O sea, son microempresas que duran muy poco tiempo y que no generan ingresos suficientes. ¿Cómo rompemos ese círculo? O sea, ¿cómo hacemos que, manteniendo el espíritu emprendedor, que es positivo, cómo hacemos que nuestros jóvenes, en cualquier nivel educativo, puedan crear una empresa que sea viable económicamente y que le dé un buen sustento para él, su familia, y pueda pagarle bien a los trabajadores? Solamente introduciendo conocimiento, ¿no?, y tecnología. Y ahí es donde vienen los institutos. O sea, si es que están adecuadamente formados y con, digamos, los elementos de juicio para poder crear buenas empresas, es que pueden transformar su espíritu emprendedor en un emprendimiento viable. Las fuerzas motrices del cambio, esto es un documento de la OIT, reconocen esta institución de que dentro de las fuerzas más importantes está la innovación y el emprendimiento, juntas con otras más. El informe de Lors también es un informe que seguramente muchos educadores conocen. Hablan de, digamos, este informe de aprender a hacer varias cosas y al final aprender a emprender. Es uno de los aprendizajes básicos, digamos, y ese era otro de los argumentos de una educación emprendedora. Y finalmente, un argumento de hacer una clase media empresarial. O sea, queremos un país, digamos, más igualitario, no que haya unos cuantos que se la llevan todo y una gran mayoría que tiene muy bajos ingresos. El impulso, digamos, a un sector empresarial nacional, pequeño, mediano, genera una clase media empresarial y un escenario, digamos, más igualitario, que es una de las razones por las cuales también se impulsa esto. A ver, ya estoy a la final. Bueno, y estos son dos ejemplos de, digamos, cómo son dos universidades en Estados Unidos han, digamos, aplicando la innovación y el emprendedurismo, han tenido un impacto tan importante en la vida económica de su país. Esta es la Universidad del MIT, que ustedes conocen. Crearon sus egresados 28.500 empresas, 3.3 millones de empleos, 1.9 trillones de dólares en el PBI, que es más o menos el 5.5% del PBI. O sea, una sola universidad. Y miren la otra, Stanford, que queda en el otro extremo, 39.900 empresas, 5.4 millones de puestos de trabajo, ¿no?, vigentes en este momento. No es que allá fueron, no, ahorita vivas, 9% del PBI. O sea, imagínense el impacto que tiene esto si nosotros podemos lograr que nuestros egresados tengan este mismo espíritu con conocimiento y con tecnología, que es lo que tienen estas universidades. Termino y ahora sí, dentro del tiempo. Bueno, la educación tiene que adecuarse a las necesidades del país, digamos, ¿no? Y tenemos un contexto de crecimiento, lo cual es muy positivo. Hay demanda laboral, pero al mismo tiempo tenemos esta heterogeneidad estructural y tecnológica. Tenemos que responder a ella, digamos, ¿no? Es necesario rebalancear la educación técnica. No podemos seguir con este desbalance entre profesionales y egresados de la educación técnica. Por eso, digamos, como dijo nuestro rector, efectivamente esta discusión sobre la ley universitaria, estamos perdiendo la oportunidad de discutir educación superior. No sé quién va a tener que levantar esa voz y decir, señores congresistas, no debatan solamente la universidad, debatan la educación superior y pongan los dos pies. Los países desarrollados se mueven con dos pies, nosotros estamos saltando en un solo pie, ¿no es cierto? Y obviamente avanzamos mucho más despacio, ¿no? Digamos, el hecho de que no tengan una línea de carrera hacia arriba hace que un joven se sienta, pues, arrinconado, encajonado, ¿no es cierto? Y tenemos que abrirle esas posibilidades. Y en ese sentido, la experiencia del convenio que tenemos nosotros en la Ruiz de Montoya con TechSoup es muy buena, porque es una, digamos, una vía, un canal por el cual, digamos, los egresados de TechSoup tienen, digamos, las puertas para poder desarrollarse profesionalmente. Algunos se van a quedar en el nivel tecnológico y otros quieren ascender y llegar, digamos, a más niveles educativos y probablemente a más niveles también
de responsabilidad en la empresa, digamos, ¿no? Y finalmente no olvidarse de tener siempre abierta, digamos, esta opción emprendedora, de darles todas las herramientas a los jóvenes para poder desarrollar su propia empresa, incluso estando algún tiempo viviendo o trabajando en una empresa como empleado dependiente, también tener esa puerta abierta, ¿no? Y dejar todas las puertas entonces y todas las posibilidades abiertas. Yo ahí me quedo, muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la segunda presentación, que corresponde a Narciso Armestar Bruno, quien va a abordar los nuevos retos para la educación técnica. Narciso Armestar es director docente de TecSub Lima, ingeniero industrial senior con amplia experiencia profesional y docente, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Administración por la Universidad del Pacífico, doctorado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cataluña. Actualmente, director docente en TecSub Lima, anteriormente director de carrera de Ingeniería Industrial en la UPC y docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, Universidad Agraria y también la Universidad de San Ignacio de Loyola. Tiene una experiencia en gestión de empresas, de servicios educativos y de empresas industriales comerciales del sector alimentos. Además, ha publicado en 2011 De la microcompetitividad a la competitividad nacional, editado por la UPC, también Ingeniería Económica, editado por